video patrocinado por Cactus Jack Studios. ¿Qué es el esoterismo? En la tradición de la enseñanza, siempre se ha afirmado que existe un nivel de conocimiento que, dado su dificultad y tiempo, solo lo adquieren unos pocos. Esos unos pocos es la primera definición de la palabra, que va unida al significado del prefijo eso, concepto griego que quiere decir del lado de adentro frente al prefijo exo que es del lado de afuera. Veamos la definición de la palabra en el diccionario de la lengua española. Esotérico. Algo oculto, reservado. 2. Dícese de lo que es impenetrable o de difícil acceso para la mente. 3. Dícese de la doctrina que los filósofos de la antigüedad no comunicaban sino a corto número de sus discípulos. 4. Dícese de cualquier doctrina que se transmite oralmente a los iniciados. En resumen, se trata de una enseñanza que exige todos los recursos del hombre, tal como diría Paracelso Ars requirit totum hominem. Esotérico es todo lo que está oculto a la mayoría, para complicarlo con es la verdad más trascendental, oculta tras los símbolos que la representan, por parábolas que la ocultan o por alegorías que la velan. De donde se comprende que las enseñanzas esotéricas tengan el carácter de estrictamente reservadas a los iniciados. Haciéndose fácil intuir que el esoterismo trata de cuanto relaciona al ser humano con el todo universal en los planos físico, psíquico y espiritual. Por lo tanto, y antes de ir más adelante, entendamos que no existe una ciencia esotérica, sino una multiplicidad de ellas, pues siendo el esoterismo el corazón y el espíritu de las religiones, cada una de ellas conservará conocimientos de carácter esotérico, más o menos secretos, más o menos ocultos a sus adeptos, más o menos misteriosos. Sin olvidar que todas las religiones han surgido de un conocimiento común, presente en el subconsciente de la humanidad desde su cuna, quizá como un acervo cultural herencia de un universo que precedió al actual, dentro de la eterna rueda de las sucesiones y transmutaciones que toda materia, visible o invisible, sufrió, sufre y sufrirá por los siglos de los siglos. Como es arriba es abajo, decían los alquimistas del medioevo y recogían los rosacruces renacentistas, resumiendo en una sola frase toda la filosofía de la dualidad. Arriba y abajo, blanco y negro, el bien y el mal, lo conocido y lo secreto. Exoterismo y esoterismo, los dos aspectos de una misma doctrina, de un mismo conocimiento. En apariencia opuestos, realmente complementarios. Abiertos los unos a la generalidad de los mortales y reservados los otros a los iniciados, al círculo interno, a los que han merecido llegar al conocimiento. Como bien saben los cabalistas, existen las letras y el espíritu de las mismas. Coexisten sin que, los no iniciados, lleguen ni siquiera a sospechar que los signos, símbolos, que conocemos como letras, puedan tener mayor alcance, más significado que el por la mayoría conocido al que el racionalismo científico las atribuye. Un error frecuente es considerar al esoterismo como materia de carácter religioso, pues lo religioso no tiene, ni mucho menos, el monopolio de lo sagrado. Por otra parte, el esoterismo tampoco puede convertirse, como sucede a veces, en una religión especial para uso de privilegiados, ya que constituyendo un punto de vista sobre lo sagrado, no puede ser lo sagrado en sí. Quizá la mejor explicación sobre la diferencia entre el esoterismo y lo religioso, sea decir que lo que en el esoterismo es secreto, en la religión se convierte en misterio. No tiene el esoterismo un vocabulario especial y secreto, solo conocido por los iniciados, pues teniéndola ya no sería esoterismo. Lo que hace es dar un sentido especial a términos de uso habitual en otras disciplinas, debiéndose tener en cuenta que esos medios de expresión o comunicación datan de la época en la que quedaron fijados sus significados, por lo que cuando tratamos de esoterismo debemos tener en cuenta el concepto del mundo que correspondía al espíritu de los contemporáneos y el estado de la ciencia en aquel tiempo. Los filósofos de la Grecia clásica reconocían una realidad superior habitada por energías invisibles. Colocaban al hombre en el centro del cosmos y partiendo de él dividían el universo en un ternario de manifestaciones que incluían un plano físico o material, un plano psíquico y un plano espiritual, en una jerarquía que durante milenios fue la base de toda enseñanza. Centrar al hombre en el cosmos fue la consecuencia de la identidad de los elementos que componen al uno y al otro.
Al respecto, los pitagóricos consideraban que el hombre constituye en sí un microcosmos, doctrina que fue aceptada por Platón y que permitió, partiendo de la analogía armoniosa que une al cosmos y al hombre, es decir, al macrocosmos con el microcosmos, distinguir en el hombre tres formas de existir. Al mundo, o plano material, le corresponde el cuerpo. Al plano psíquico le corresponde el alma. Al plano espiritual el espíritu. Esta división dio lugar a tres disciplinas: la ciencia de la naturaleza, o física; la ciencia del alma, o psicología; la ciencia del espíritu o metafísica. Llamada así por entender de todo lo que está más allá de lo físico. Es importante tener en cuenta que el espíritu no es una facultad individual, sino una facultad universal que está unida a los estados superiores del ser. También debemos tener en cuenta que no es algo satánico ni por el estilo, sino al contrario, es el estudio de todos ese conocimiento oculto. Al esoterismo, que es lo que nos interesa, la jerarquía de valores del ternario, intuición, razón e intelecto, son las tres facultades del ser humano que le sirven para tomar conciencia de los tres estados: físico o cuerpo, psíquico o alma, espiritual o espíritu. La intuición sensible para el cuerpo, o plano físico. La imaginación para el alma, aunque sería más acertado decir la razón e imaginación para el plano psíquico mental. Y el intelecto puro, o intuición trascendente, para el plano espiritual. El progresivo oscurecimiento de la idea de tradición, hace tiempo que impide comprender el verdadero semblante de las antiguas civilizaciones, orientales y occidentales, y al mismo tiempo nos ha prohibido el retorno al punto de vista sintético que era el suyo. Solo la perspectiva de los principios permite comprenderlo todo sin suprimir nada, realizar la economía de un vocabulario nuevo, ayudar a la memoria y facilitar la invención, establecer enlaces entre las diversas disciplinas, incluso entre las más relativamente alejadas entre sí, reservando a quien se sitúa en ese centro privilegiado, la inagotable riqueza de sus posibilidades, y eso solo gracias a los símbolos. En Grecia, el esoterismo era una de las enseñanzas más antiguas y se enseñaba tanto en escuelas como en lugares públicos, aunque había una fuerte negación a que este tipo de conocimientos fuera impartido al aire libre y a cualquier persona. Por otro lado, podemos decir que es sabido que los discípulos de Pitágoras se dividieron entre los esotéricos y los exotéricos, y estos últimos simplemente eran aspirantes al esoterismo, mientras que los esotéricos ya habían pasado su fase de iniciación. En el caso de Aristóteles y Platón, las características por las cuales se destacaba el esoterismo y el exoterismo únicamente se aplicaban a las doctrinas correspondientes. De hecho, muchos historiadores aseguran que habría habido una doble filosofía en Platón con respecto a las enseñanzas de esoterismo. Por un lado, una doctrina que sea mucho más accesible para todos, expuesta en sus diálogos, y otra que sea algo más técnica y únicamente reservada a los iniciados. Aristóteles por su parte divide todas sus obras en exotéricas y esotéricas, y los estudiosos en el tema aseguran que esta distinción no se basaba ni en las cuestiones ni en las soluciones, simplemente en los procedimientos de exposición y su forma. Ahora bien, es importante que destaquemos que en todas aquellas obras exotéricas solo explican aquellos argumentos más claros, mientras que para las esotéricas son los más oscuros y decisivos. El esoterismo tiene ciertas características que lo hacen distintivo entre las demás doctrinas ocultistas. Por ejemplo, una de ellas es que el esoterismo posee la disciplina del arcano, que se trata de un conocimiento secreto o restringido a ciertas sociedades, comunidades y grupos que deben jurar durante su iniciación no divulgar aquellos conocimientos que les serán impartidos. La transmisión hace referencia a la manera en la cual se van pasando los conocimientos desde al maestro al discípulo, generalmente por tradición oral, ya que el conocimiento debe implicar validez y legitimidad. La correspondencia es otra de las características fundamentales del esoterismo e indica que todos los elementos que componen al universo están unidos entre sí, ya sea por vínculos reales o simbólicos, y en el segundo caso, debido a que no son evidentes, requieren ser descifrados. En la actualidad estas prácticas suelen ser impartidas por charlatanes que nada tienen que ver con el esoterismo y sus conocimientos, y sin embargo muchos de ellos son dueños de tiendas de esoterismo y se han incorporado a la vida cotidiana occidental.
Por otro lado, es importante destacar el hecho de que la mayoría de los elementos mencionados suelen estar fuertemente ligados a supersticiones y aplicados con propósitos muy distintos a los originales, como por ejemplo, la conservación del amor, el dinero y la salud. También podemos decir que existen varias corrientes esotéricas, corrientes espirituales que pueden nombrarse dentro del esoterismo debido a sus características. Algunas son el ofismo, el hermetismo, la teosofía, el pitagorismo y el hermetismo. Las mismas son de origen occidental, mientras que las que son de origen oriental son el cábala, el yoga, el vajrayana, el sufismo y el tantra. Gracias por ver el video.